Hermanos, bendiciones. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, quería compartirles una pequeña reflexión. Eh, Creo que es bien sabido, ¿cierto?, que nos encontramos con el caso de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y dentro de los 12, ¿cierto?, que el mismo Señor Jesucristo escogió a sabiendas a Judas Iscariote, quien le iba a traicionar. Y aquí vemos un punto importante, que es el primer punto que quiero ver, ¿cierto?, que ahí vemos que Jesús no escogió según su decisión. Nosotros vemos que cuando Él escoge de todos sus discípulos a los 12 para que estuviesen siempre con Él pasa toda la noche orando, ¿cierto? Estoy seguro de que no fue la única oportunidad que es cierto oró por eso, sino que venía orando quizás y cuando vio de que ya llegaba el tiempo, oró para ver quiénes eran los escogidos por Dios. Bueno, vemos de que fueron escogidos y estuvieron siempre con Jesús. Vemos de que Jesús los escogió según la voluntad del Padre. Sin embargo, hay un detalle. Nos encontramos en el libro de Hechos, ¿cierto?, que bien sabido que Judas se termina colgando, ¿cierto?, y muere, ¿no? Y Pedro cita un salmo donde dice de que tome otro su habitación, ¿cierto?, o su cargo, ¿cierto?, o su lugar. Y dentro de ello vemos los requisitos para ser apóstol del Cordero, que no significa que es el requisito para todos los otros apóstoles, pero por lo menos para los del Cordero, que hayan estado todo el tiempo desde el bautismo de Juan, ¿cierto?, el Bautista, hasta su, ¿cierto?, ascensión al cielo, hayan estado con Jesús. Y de ahí hay dos de los alrededor de 120 que estaban ahí: Matías y uno que tenía el sobrenombre de Justo. Vemos, ¿cierto?, que los discípulos echan suertes, ¿cierto?, justamente para no decidir ellos quién de los dos, ¿cierto?, iba a ser, sino para que la decisión fuese sin lugar a dudas haya sido de Dios, que no hay ninguna intervención ni de los apóstoles ni nada. Y aquí quiero poder, ¿cierto?, enfocarme en dos aspectos importantes. Primero, nos encontramos, ¿cierto?, que hay una elección. Nosotros nos encontramos de que había uno que tenía por sobrenombre Justo. O sea, vemos de que si una persona tiene por sobrenombre Justo, aunque quizás la trascendencia griega o hebrea tiene otra relación o otra connotación, ¿cierto?, pero de ahí, ¿cierto?, a alguien que tenga ese sobrenombre, porque era su característica. Nosotros vemos de que los mismos apóstoles, por ejemplo, llaman, ¿cierto?, a uno de los discípulos Bernabé como que, ¿cierto?, el significado era hijo de consolación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una característica de la gracia que se movía de Dios en él. Bueno, al punto que voy, que Dios no mira esas cosas, que no significa que no era justo, o que no era de Dios, o que era, ¿cierto?, una persona hipócrita, sino que Dios siempre nos deja ver de que es por causa de la elección. Nosotros tenemos que ser justos, tenemos que ser íntegros, ¿cierto? Este personaje que tenía, ¿cierto?, el sobrenombre Justo, ¿cierto?, no quiere decir que era un hipócrita, ¿cierto?, que Dios sabía, ¿cierto?, que en su corazón no era justo. No, la Biblia no nos dice nada de eso. Eso es solamente especular. Si tenía el sobrenombre Justo y era nombrado por los 120 como justo, probablemente era una de sus características. Acuérdense que fue un discípulo del Señor Jesucristo también, que estuvo con Jesús desde el bautismo de Juan el Bautista, por lo menos hasta su ascensión, y estaba ahí perseverando con los 120. Entonces, no tiene que ver cuál de los dos era más justo, ni aun cuál de los dos era más digno, sino por causa de la elección. Y este ejemplo lo encontramos también, por ejemplo, Pablo explica esto ampliamente, pero principalmente en la elección de Jacob y Esaú. Jacob, ya su nombre es engañador, ¿cierto? Él nace tomado del calcañar de su hermano, ¿cierto?, como un usurpador. Sin embargo, Pablo explica claramente, Dios de adrede, porque Dios podría haber hecho que Jacob naciera primero, ¿cierto?, y quizás no hubiesen habido tantos problemas con el tema de
la primogenitura, ¿cierto? Pero Dios de adrede lo hizo así para que quedara claro que no dependía del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, que por causa de la elección. Dice, ¿cómo se llama? Pablo, antes que cualquiera de los dos hubiese hecho ni bien ni mal, Dios ya lo había escogido. Lo cual no significa que los errores de Jacob, ¿cierto?, iban a ser impunes. Nosotros vemos de que todos los errores, la usurpación, el engaño, el aprovecharse de la debilidad de su hermano para intentar comprarle la primogenitura, ¿cierto?, el engaño que le hizo a su padre, todo eso tuvo que pagar el precio. Tuvo años, ¿cierto?, como 20 años, ¿cierto?, bajo un trato, siendo él engañado, y creo que es una historia que todos saben. Al punto que voy es al siguiente. La elección había estado predeterminada. ¿Ustedes creen que algo tan importante como los 12 apóstoles del Cordero, que dice en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, que son parte de los fundamentos, que no vamos a hablar de eso ahora, ¿cierto? Pero algo tan importante a Dios se le escapó. Dios no va amoldando las cosas, a medida que las cosas van dándose. Esto no nos resultó, lo vamos a hacer así. Sino que Dios es un eterno presente. Obviamente Dios ya había escogido a Matías desde antes del vientre de su madre, como dicen las mismas escrituras. Por lo tanto, todo lo que vivió, ¿cierto?, Dios ya lo tenía escogido, predeterminado, para que llegara ese momento. Entonces Dios nos vuelve, ¿cierto?, a mostrar que depende de la elección. Que no quiere decir que tenemos chip libre para hacer lo que yo quiera, porque total Dios ya me ha escogido. El escogimiento es por gracia, pero llegar a ser dignos del escogimiento depende de nuestras actitudes. Entonces, vemos de que es escogido. Y al otro punto que quiero llegar es que Jesús no le dijo que era escogido. No encontramos ninguna mención, ni siquiera de Matías, de ¿cierto?, en los evangelios. Ninguna referencia, ¿cierto? O sea, uno puede decir que pasó desapercibido en el montón de los discípulos. Ni siquiera estuvo con los 12, porque dice de que escogió a 12 para que siempre estuviesen con él. Entonces, vemos de que fue un trato diferente y que pasó, entre comillas, desapercibido durante esos casi 3 años o alrededor de 3 años del ministerio de el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pasó prácticamente desapercibido, pero el Espíritu Santo lo estaba formando, porque no por el escogimiento tenía asegurado la condición, y eso es importante que lo entiendan. No porque haya sido escogido, ya sea para salvación, etcétera, etcétera, eso no me asegura que tengo la condición para recibirlo. Entonces, necesitamos ser tratados. Fue tratado, pero el punto que quiero llegar es que pasó desapercibido todo ese tiempo. Llegó el momento que él no se esperaba esto. De repente Pedro dice eso, ¿cierto?, que tienen que ser 12. Quizás ellos pensaron, bueno, eran 12, son 11 y son 11 nomás. Pero él se dio cuenta y fue escogido por Dios. Dios dio testimonio que él lo había escogido. Entonces, amados hermanos, escogimiento y condición. No porque hayamos sido escogidos nos asegura que tenemos la condición. La condición se alcanza y tenemos la opción de alcanzarla porque Dios nos escogió por gracia. Si Dios no nos hubiese escogido por gracia, no tendríamos la oportunidad o la opción de alcanzarla. Así que, hermanos, no intentemos figurar. No intentemos ser de los que se muestran. No se ande mostrando, hermanos. Bendiga. Si Dios tiene un llamado para usted, se va a manifestar. Deje que Dios lo trate. No ande buscando, ni tampoco se esperance en el que algún día Dios lo va a exaltar de alguna manera. Sirva a Dios con un corazón sencillo, sincero, con fe, fidelidad y amor hacia nuestro Dios y hacia su obra y su pueblo. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo.